Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Vanessa Ragone. Vane, ¿te acordás de en qué momento registraste la existencia del cine? Me acuerdo bien del momento porque yo iba al cine de muy pequeña, he ido al cine. Y mi papá y mi mamá me llevaban, en general, uno u otro. Porque eran unos bohemios, muy bohemios de la ciudad de Santa Fe, que tenían un vínculo muy intenso con el cine. Entonces, tengo muy presente una película que me dejó súper impresionada, de muy, muy pequeña, que era una película rusa que se llama Pasaron las grullas. Y era una película muy triste sobre la guerra, en blanco y negro. Yo tengo solo la idea remota de las grullas que volaban, y cuando las grullas pasaban, pasaba otro año y los que iban a la guerra no volvían. ¿Qué te puedo decir? Ponele 5 años, una cosa así. Siempre le reclamé a mi madre que me llevara. ¿Por qué te llevan a ver eso? Es que eran muy cool mis viejos. Y después decían, portate bien porque si no... Esto puede suceder. Vienen las grullas. Esa es mi primera imagen del cine. Es una cosa delirante, es una película rusa que muchos años después pude ubicar qué película era. Yo me acordaba perfecto de las aves que volaban y de la cosa triste, hasta que muchos años después pude saber que esa era la película que había ido a ver por primera vez. Está bueno cuando uno se reencuentra con esa película que lo marcó, o esa. A mí me pasó con un capítulo de La Dimensión Desconocida, me acuerdo, que no sabía que era La Dimensión Desconocida, pero que lo había visto una vez y me había quedado muy impresionado. Y hace pocos años se lo cuento a un amigo, me dice, lo que me estás contando debe haber sido de La Dimensión Desconocida. Y la conseguí, digamos, la colección, la recuperé, y encontrarme de nuevo y poder ver de nuevo esa película fue como fuertísimo. Revelador. Esos Sí, reencuentros sí. Con las primeras imágenes que uno tiene son impresionantes. Ahora, vos me decías que tus padres ambos ya tenían relación con el cine. ¿De qué tipo de relación? Mis padres formaban parte de lo que en los años 50 y 60 o casi hasta el comienzo de los 70 fue una especie de núcleo bohemio artístico santafesino, donde estaba Paco Urondo, Cocho Pablo Antonio, Fernando Birri. Entonces mi vida siempre estuvo como muy rodeada de ellos, de sus voces, de sus historias. Eran muy divertidos mis viejos. Yo soy una hija de un matrimonio ya maduro, tengo 2 hermanos mucho mayores. Entonces, claro, yo era como un niño o niña que andaba por ahí jugueteando entre estos personajes que estaban haciendo historia en algún sentido. ¿Y deambulaban por tu casa? Todo el tiempo. Así que el cine es algo... ¿Pero cuál era la función de ellos? Eran digamos? amigos. Ah, eran amigos. Eran no un es grupo de amigos. Pero no trabajaban ellos en cine. Bueno, algunos sí, digamos, uno era director de teatro. No digo tus padres. No, mis padres, mi mamá era profesora y mi papá era reportero gráfico. Uh-huh. Así que el mundo de la imagen también me acompañó y me han fotografiado desde bebé toda mi vida, uh-huh, mientras vivió mi padre. Entonces la actividad cultural de todo tipo estaba muy presente en mi casa. Entonces ir al cine era una cosa muy habitual, ¿no? Y era como el plan de familia, digamos. Éramos una familia un poco fuera de lo normal, en el sentido de que mis hijos eran grandes, eran muy divertidos, hacían su vida, ¿no? Eran súper permisivos, yo vivía muy cómoda. Y entre esas curiosidades, el ir a ver una peli con papá o con mamá era muy habitual. Ahora, ¿y en qué momento empieza a aparecer como una opción de trabajo o de estudio el cine? Y hacia el final de la secundaria, yo también en el mundo bohemio en el que me crié, en un momento me fui a vivir a Bariloche, porque mi hermano mayor, que es muchos años más grande que yo, estaba viviendo en Bariloche, y entonces, bueno, a mis padres les pareció que estaba bien que cambiara de ambiente, qué sé yo, les parecía que en Santa Fe me aburría, me dijeron, ¿no te querés ir a Bariloche de vacaciones? Y me fui con mi hermano. Y me divertía tanto Bariloche que me quedé y terminé mi secundaria allí. Y fue también otra súper experiencia. O sea, vivías con tu hermano. Vivía con mi hermano y un sobrino que es casi de mi edad, un poquito más chico que yo, pero hijo de ese hermano. Uh-huh. Entonces éramos los 3 en Bariloche, en medio de un grupo de gente muy divertido. Mi hermano tenía una galería de arte, estaba todo bien, ¿no? Nos la pasábamos muy bien. Yo siempre fui muy organizada y muy era buena chica, digamos. No se preocupaban mis padres por... No eras una adolescente problemática. Para nada. Fui escolta de la bandera, incluso allí, digamos, estaba todo bien. Y cuando terminé el secundario pensé en estudiar filosofía, que era una cosa que me interesaba y me sigue interesando mucho.
Tuvimos un suceso familiar muy triste en ese momento, entonces yo volví a Santa Fe con mis padres un año para acompañarlos, y en Santa Fe no había donde estudiar filosofía. Y ahí me reencontré con el Cineclub Santa Fe, con la gente que yo ya conocía y que un poco había perdido en estos 2 o 3 años de vivir en Bariloche, y me picó el interés por el cine. La Escuela de Cine de Santa Fe en ese momento todavía no existía, la histórica Escuela de Cine que había fundado Birri se había desarmado en la dictadura, entonces tampoco había cómo estudiar en Santa Fe. Y entonces dije, bueno, me voy a Buenos Aires y hago el curso de ingreso para entrar en ENERC, en aquel momento CERC, y estuve un año entero, porque era un curso de un año. Y también en esa época era muy restrictiva la entrada. Mira, era una cosa de locos, en esa época éramos 900 aspirantes para 16 lugares. Entonces el curso era un curso tremendo, que duraba un año entero, con lo cual te ibas desgastando durante el año, tenías que ir a una especie de 2 veces por semana. Algunos desertaban. Un montón, después había un primer filtro en un cuatrimestre, los que quedábamos seguíamos, y después había una cantidad de exámenes finales que yo fui, los di, dije, pensando, bueno, qué sé yo. Y me volví a Santa Fe en diciembre de ese año pensando, no es fácil entrar, pero felizmente entré. Y ahí... Bueno, se repetía lo de la alumna aplicada. Sí, siempre fui muy aplicadita. Bueno, creo que ya vamos a ir llegando, pero son características muy prometedoras para una productora, ¿no? Y es algo que nunca me imaginé. Yo empecé en la ENERC, en el CERC de aquel momento, estudiando fotografía. Ajá. Y me interesaba mucho la dirección de fotografía, y de hecho hice la fotografía de los cortos de mis compañeros de la camada. ¿Pero ya tenías una relación con la cámara fotográfica al menos? O sea, ¿te dabas maña? ¿Te interesaba eso? Sí, claro, como mi papá era reportero gráfico, de chiquita, digamos, convivía con las Leica, las Nikon, las Canon, y mi papá a los 12 me regaló mi primera cámara, entonces sí, siempre fui muy cercana al equipamiento. ¿Y revelabas en tu casa todo Hacíamos eso? todo, Claro, cosa divertida en casa, en el diario con mi viejo. El laboratorio era una cosa extraordinaria, ¿no? Mágica. Sí, esa era la palabra, ¿no? Sí, lo sigue siendo. Lo sigue siendo, es algo extraordinario. Entonces, naturalmente pensé en estudiar foto. Y no tenía en mente ser productora. Sin embargo, alguna cosa me llevó a eso. Gané un Historias Breve, la Historias Breve 0. Ajá. ¿Hubo un 0? Hubo un 0, de hecho, en ese 0 se hizo un corto de Cristian Bernard, un corto de Julia Solomonov, bueno, de varios directores de los que somos más grandecitos. Y nosotros yo hice con una compañera de la ENERC, Mariela Yeregui, un mediometraje docuficción sobre Alejandra Pizarnik, que se llama Vértigos, o Contemplación de algo que cae, que es una cosa muy linda y muy original en su momento, porque tenía partes ficcionalizadas, entrevistas, y de hecho se estrenó en hebraica y lo presentó la María Luisa Bemberg, y fue todo un evento muy alucinante en los años 90 y pico. Y ya para hacer ese corto un poco que tomé la decisión de producir, ¿no? Éramos 2 directoras, pero bueno, había que hacer un montón de trámites en el instituto, como siempre, ¿no? Me da la sensación, habiendo charlado también con otros productores, que al final es como que cae en quien tiene las condiciones naturales, ¿no? Porque en general los que se ponen a estudiar cine, ninguno piensa en ese momento en quiero ser productor de cine, ¿no? Con seguridad es así, porque además es difícil imaginar qué es ser productor de cine, o por lo menos en mi generación era muy confuso. Ahora en todo caso hay una actividad clara de la producción, un perfil del productor, hasta se estudia producción. En ese momento el director, el productor, un poco que para poder hacer tus películas o tus proyectos tenías que producirlos, si querías. Era muy difícil encontrar a alguien que viniera a hacerlo por vos. Claro. Y una naturaleza personal ordenada y responsable, digamos. Imposible eludir. Me fue metiendo claro, ahí. Claro. Uf. Pero siempre lo he hecho con mucho placer y gusto. No lo decidí, me fue llevando la vida un poco, ¿no? ¿Lo fuiste encontrando o te fue encontrando a vos? Sí, se fue cruzando en mi camino. Después de hacer la película de Pizarnik, yo produje muchos documentales en comunidades aborígenes, y también no había nadie que lo hiciera por uno. Claro, en el documental más que nada, ¿no? También. Es un comienzo extraordinario para un productor, ¿no? Porque te encontrás con situaciones creativas muy interesantes, y a la vez tenés que hacerlo por tu cuenta, digamos. Entonces,
ahí se fue armando como una especie de base de un cierto conocimiento ganado en la práctica, ¿no? de la producción. Y después creo que una película me llevó a producir un proyecto, digamos, de película, me llevó a empezar a producir largometrajes de ficción, y ahí ya mi vida tomó otro camino. Ahí ya se definió. No, pero yo creo que es súper rico de repente, y no sé si es el caso de la mayor parte de los productores, haber pasado por la dirección primero, ¿no? Es como un lugar, es como entender un lugar de otra manera, ¿no? A mí me resulta muy útil tener también mis intereses en la dirección, que siguen vigentes, y yo hago siempre que puedo, hago un documental, tengo un proyecto de largo, porque mi lectura de los proyectos es una lectura que excede lo productivo. A lo mejor no soy la productora más ahorrativa, ni la más práctica, ni la más que tiene las riendas agarradas, sino más bien soy una productora... Sí, con más empatía con un director. Abierta a los proyectos y tratando de que esos proyectos se den más fluidamente en lo que el director necesita, ¿no? Entonces, y siempre me ha pasado lo mismo, digamos, siempre digo que yo más que ahorrar plata sé cómo conseguir plata, porque siempre me piden más. Claro, tu trabajo es ese, ir por más. Lo veo un poco así, digamos, sí, y es lo que me gratifica más, digamos, siempre toda la parte de no, esto no se puede hacer, todos los no me cuestan más. Recién antes que empecemos a grabar me hiciste un comentario sobre la imagen que tiene todo el mundo de un típico productor con la cual vos no te identificás. ¿Tiene que ver con esto que me decías recién? Tiene que ver con la idea de que el productor es una persona, una especie de empresario de los números, digamos, y eso ni yo soy así, ni la gran mayoría de los productores que conozco, nacionales y extranjeros, son unos tipos con habanos, viste, que yo creo que hay una fantasía de que el productor está fumando unos habanos y tomando champán mientras gana las fortunas y no sé qué, mientras y arruina la vida de todo el mundo. Y una planilla Excel. La gente que yo conozco en mi ámbito, digamos, mis colegas productores y productoras, somos personas en general muy interesadas en los proyectos, con un nivel de participación mucho más grande que lo económico financiero en las películas. Más conectado con lo artístico. Es que en general yo personalmente sería incapaz, no sé, porque trabajar hay que trabajar, pero quiero decir, me cuesta mucho entrar en proyectos con los que no tenga un feeling artístico, digamos. Creo que también en un productor uno puede ver una obra, así como en un director uno dice su obra, lo que uno decide producir o no, más o menos, digamos, también habla un poco de una elección, de un criterio, de unas ciertas búsquedas, ¿no? Volvamos al caminito. Entonces, en ENERC empezaste a producir y a dirigir y te fuiste para el lado del documental, era lo que más te interesaba. Sí, siempre me interesó mucho el documental y se lo debo a Birri, por supuesto, que es como un documentalista que lleva en mis venas, y a un grandísimo profesor que tuve en la ENERC, que es Carlos Echeverría, que es un gran documentalista actual, digamos, un tipo increíble que nos hizo ver el documental con otros ojos. Y también se lo debo mucho al grupo Cineojo, a Carmen Guarini, a Marcelo Céspedes. Yo me encontré con Carmen en el Festival de La Habana, yo llevando mi peliculita de Pizarnik, y Carmen de jurado de otra sección. Y yo tenía gran admiración por lo que hacían ellos, habían hecho Hospital Borda, un par de documentales que me habían impresionado mucho, vistos también en el Cineclub Santa Fe. Y nos hicimos muy amigas en ese momento y entonces un tiempo después ella me invitó a trabajar en Cineojo y fue una experiencia extraordinaria. ¿Y cuál considerarías o cuál sentís que fue tu primer película? Yo diría que la película de Alejandra Pizarnik fue un hito en mi vida, porque... ¿Pero esta era para historias breves, no? Sí, era un mediometraje de historias breves. Ajá. Pero tuvo una trascendencia muy grande en su momento, se convirtió como una especie de película de culto, que cada vez que, aparte no se conocía mucho la figura de Alejandra en ese momento, o se había olvidado esa figura, entonces sucedió una cosa extraordinaria en su proyección, conseguimos La Hebraica, que en aquel momento tenía todo un salón que eran como... La sala ya. La sala ya de La Hebraica, que eran como 1000 butacas, ¿no? La película está hecha en 16 milímetros y dura unos 30 y pico de minutos. Y la presentaba María Luisa Bember.
Bueno, nosotros mandamos unas invitaciones, qué sé yo, en aquellos momentos que era todo físico, no Claro, había nada electrónico. Esto era como un estreno comercial, digamos. No era como- comercial porque era. No era comercial porque era. Sí, en esa época aparte no había un cine documental comercial. Hoy se pueden ver en algunas salas algunas películas documentales, pero no era... No, era una presentación del proyecto porque habíamos visto con Mariela Yeregui, mi codirectora, que había un interés. Entonces dijimos, bueno, para quienes trabajaron, una especie de función de la película, ¿no? Claro, pero una primera función. Una primera función de la película y tenía como el condimento de que también iba a estar María Luisa y era un gran honor para nosotros. Claro. Entonces, como siempre sucede en el cine, llegamos con la copia en el último minuto, 16 milímetros, etc. Entonces veníamos en un taxi desde Cinecolor de Olivos con la copia para llevarla al cine un par de horas antes, porque para hacer la prueba de la sala, digamos. Y nos acercamos ahí por la calle Sarmiento y yo veía una cola que daba vuelta a la esquina. Digo, qué loco toda esta gente, ¿a dónde irá? Entramos y hacemos la prueba, la copia. Cuando salimos toda esa gente iba a ver la película. Nunca tuvimos que hacer 2 funciones, cada función tuvo como 1000 y pico de espectadores, fue una cosa de locos. ¿Y cómo se dio a conocer? Fue algo medio mágico también, digamos. Empezó a correrse la bola, que había una película sobre Alejandra, había entrevistados como muy conocidos, desde Olga Orozco, Arturo Carrera, gente que había estado muy vinculada con Alejandra, y se ve que el mundo Pizarnik se movió, y entonces era un mundo de gente. Emocionante, ¿no? Pensé que nosotros teníamos 20 años, casi nos morimos. Claro, y una primer película. Hay una historia a David Lynch, ¿no le pasó algo parecido también? Creo que con su primer corto. Son esas cosas, ¿no? Totalmente impredecibles y extraordinarias que te da el cine, ¿no? Como un empuje muy importante también, ¿no? Un estímulo con tu primer trabajo profesional. ¿Con qué fondos hicieron eso? O sea, Historias Breves funcionaba como... Tal como ahora. Como sí, ahora. Sí, era un fomento del instituto para hacer cortometrajes, solo que no se llamaban Historias Breves, se llamaban concursos de cortos. Después en la historia de Historias Breves quedó como la Historias Breves 0, porque Claro. fue el primero. ¿Y esta presentación se hacía junto con otros cortos o eran cada uno individual? No, era solo la nuestra, y era una característica particular porque como uno podía hacerlo en 35 milímetros y que durara 10 minutos, o hacerlo de 16 y que fuera más largo. Entonces nosotros teníamos un formato raro porque nos había quedado como de media hora, porque era una historia más larga. Y fue una cosa extraordinaria. No sé si te acordás que había una columna del diario Clarín de Laura Ramos que se llamaba Buenos Aires me mata, que era una columna que salía los viernes, que era me acuerdo. El suplemento, sí, si no recuerdo mal, que era de las vivencias del mundo en Buenos Aires. Y aparecimos en el Buenos Aires me mata, pero todas cosas que ni supimos cómo sucedieron, digamos, fue totalmente extraordinario, ¿no? Y nos salimos riendo ahí diciendo, bueno, ahora ¿qué nos toca después de esto, no? Y la película quedó como en cartel. No porque eran funciones especiales. La película después se fue viendo después fuimos a festivales, se fue viendo en algunas proyecciones específicas. Pensá que era 16 milímetros, Claro. Tampoco era tan fácil seguir. Claro. Y después siempre fue convocada a todo evento que tuviera que ver con Pizarnik, a todo evento de poesía, digamos, y ha tenido una circulación muy grande vinculada con el mundo de la poesía y del arte, ¿no? Y a ustedes las conectó también con el mundo de los festivales, ¿no? También. Y así fui a La Habana, fui a Trieste, esa película me llevó a muchos lugares. Digo, fui porque mi codirectora Mariela se fue a vivir al África por varios años. Ajá. Y se quedó. En el África ya volvió, pero Mira. todo el periodo como de distribución y de movimiento de la película me tocó básicamente a mí y fue una experiencia hermosa para alguien que recién empezaba. Ahora vos decís que se hicieron la pregunta ¿y cómo seguimos? ¿Y cómo siguieron? Bueno, Mariela dijo en la cumbre de la ola me retiro. Muy bien. Y se fue con su marido hasta al África y ahora es una extraordinaria artista digital que es la directora de la carrera de artes digitales del UNTREF. Así que está aquí haciendo cosas alucinantes. Y yo seguí trabajando. En ese momento yo trabajaba en Historias de la Argentina Secreta, que era un programa de televisión. Me acuerdo perfecto. Documental,
y era realizadora de historias de la Argentina, entonces viajaba mucho por todo el país recogiendo historias. Y ahí estabas como realizadora, digamos, ejercías la producción inevitablemente. Sí, era un mix realización-producción, porque éramos un equipo de 2 que viajábamos, camarógrafo, sonidista y un realizador-productor, digamos. Entonces fue una lindísima experiencia también de un par de años de hacer una cosa también impensable para mi edad, para el hecho de ser mujer en los 90, te diría, y me hizo conocer el país entero y historias maravillosas. Entonces, bueno, yo seguí trabajando en historias y seguí produciendo algunas cosas de amigos, ¿no? Y algunos cortos de gente que había estudiado conmigo, cada tanto seguía haciendo este tipo de producciones. O sea, vinculada con tu camada. Claro, exactamente, sí, vinculada con mi camada siempre, digamos, y sigo vinculada con mi camada ya grandes. Los que terminan las carreras son camadas que quedan muy vinculadas, ¿no? Es como muy fuerte. Sí, es que compartís mucho, ¿no? Desde lo creativo, desde lo vincular, el tiempo, ¿no? Porque estás todo el día ahí, más tus prácticas. Es intenso, yo sigo vinculada con la escuela como docente además, entonces tengo ahí mi familia en ERC que es enorme. Claro, claro. Creo que además el hecho de que el cine sea una experiencia tan colectiva vincula a la gente de una manera muy particular, que tal vez otras actividades no lo permiten, ¿no? Compartir un trabajo así. Yo creo que es eso, que es lo colectivo, y también es que uno está en periodos determinados de tiempo trabajando con otros. Entonces son esos periodos en que se te arman unos romances, ¿no? En un sentido figurado, pero muy fuertes, porque además tiene un límite, no te imaginas que vas a estar toda tu vida haciendo una película. Entonces esos momentos donde también está lo creativo, lo personal, el ego, digamos, tantas cosas que se juntan ahí, hacen que sean siempre muy intensos los procesos cinematográficos. Y de repente apareció la ficción. Alguien te agarró y te metió en la ficción. Y en esa vinculación con mi camada, yo fui siempre muy cercana a Julia Solomonov, que es una directora que admiro infinitamente, y que también le había hecho una Historias breves cero con otra historia muy preciosa de ficción. Y después de ese primer corto, Julia siguió filmando cortos, ella claramente decidida a ser directora, digamos. Y yo, entonces, entre medio de todas mis actividades, le produje un par de sus cortos, que eran también maneras inteligentes, sin duda, de presentarse en sociedad, ¿no? Porque Julia también tiene un corpus de obras que empiezan desde sus cortos y que uno las ve y dice, acá hay un director, ¿no? Y éramos todas muy chicas, porque ahí te estoy hablando de 20 y picos, ¿no? 24, 23, 25. Produje sus cortos, siempre muy, muy feliz de trabajar con Julia. Y en el año 99, vale el año porque es una curiosidad, me trae un largo que era... Julia se fue a estudiar a Estados Unidos una maestría, un posgrado, iba y venía, ella es rosarina, así que además compartimos como el mundo de la provincia de Santa Fe. Vuelve con un proyecto que sucedía en Estados Unidos, ¿no? Y estábamos en el 99, todavía el 1-1. Y era un proyecto gigantesco, era de época, de 2 épocas, ¿no? Una parte sucedía en los años 80 en Houston y otra parte sucedía en los 70 en el litoral argentino. Y me dice, bueno, ¿y no lo querés producir? Y yo miro, digo, no sabría ni cómo empezar a hacer esto, no tengo ni la más mínima idea, yo todavía estaba más bien haciendo documentales. No puedo hacerlo. Entonces, bueno, Julia lo siguió moviendo con otros productores, con más experiencia, ¿no? Y era un proyecto difícil porque implicaba viajar a Estados Unidos, armar época en Argentina, y su temática era una temática compleja, que no estaba para nada de moda en ese momento, que era la participación de la sociedad civil en la dictadura, ¿no? Y entonces, hacia mediados del 2001, vuelve Julia con el proyecto y me dice, che, Vani, no sale adelante con nadie, ¿por qué no lo hacemos? Y yo volví a leer el proyecto y dije, pucha, esta película hay que hacerla. Aparte un contexto dificilísimo, porque, digamos, era plena crisis argentina. Tremendo, ¿no? Pero yo sentí ahí, por eso te digo que uno va decidiendo en relación a ciertos criterios éticos quizás, o de comunicación. Yo pensé ciertamente lo único que pensé es, esta película la gente la tiene que ver, hay que hacerla porque de este tema no se ha hablado nunca. Estábamos como en el post-menemismo, ¿no? En la era de la no ideología, entonces era una curiosidad el proyecto.
Y nos pusimos juntos con Julia a tratar de levantar el proyecto, que era una locura. Una de las se llama Hermanas la película, y eran dos hermanas, una es Valeria Bertuccelli y la otra es Ingrid Rubio. Y en la película había una española, entonces empezamos a buscar productores españoles, gente que no conocíamos, ¿no? Y mandarle el proyecto. ¿Y ya habían conseguido fondos del Inca acá o...? Todo cero, no teníamos nada. O sea, de cero, arrancaron de cero. Todo de cero. Y en medio de que estábamos tratando de juntar fondos de un lado y de otro, llega la crisis del 2001, con lo cual nuestro plan de filmar en Estados Unidos se reduce a cero, porque pasamos de tener el 1 a 1 a una cosa que era imposible. Era una película que fundamentalmente sucedía en Estados Unidos. Y bueno, durante 2 años estuvimos retrabajando la película para poder rodar sobre todo en Argentina. Y ahí también de manera muy interesante se fueron sumando. Aparecieron unos españoles que eran Tornasol Films, que luego terminaron siendo mis socios. Patagonic en aquel momento, que se interesó por la distribución de la película. Bueno, conseguimos el Inca, qué sé yo. Fondos también de todos lados del mundo. Empezaron a aparecer. Nunca era suficiente, lógicamente, porque era una película muy, muy ambiciosa. Y bueno, y ahí nos largamos a hacerla. Y reconstruimos la mayor parte de las escenas de la casa estadounidense, la hicimos aquí en un country que había quedado abandonado, prácticamente, que tenía exactamente eran las mismas casas prefabricadas cuyos frentes después filmamos en Texas. Increíble, decía. Valeria Bertuccelli se acercaba, no abría la puerta en Texas y la cerraba acá y no te podías dar cuenta de la diferencia porque era igual la casa. Genial. Increíble. Así que bueno, pese a que era un contexto difícil, hicimos la película. Y eso yo creo que fue el puntapié inicial. Después de ahí no pude dejar de producir. Ahora, esa película no solo la realizaron en un contexto difícil, y después me imagino el estreno, ¿cómo fue eso? Y es una obra que en cualquier momento volverá a la luz, digamos, porque fue extraño, digamos, hizo sus 60.000 espectadores, que en aquel momento estuvo muy bien, la tomó Disney, digamos, tuvo distribución internacional, fue a un montón de festivales, pero era una película rara que yo les hablo a mis alumnos ahora y nadie se la acuerda. Claro. Porque no, fue como sorprendente para el tipo de cine del momento. Además, pensá que estábamos como en la post-crisis, entonces estábamos más cerca de un cine de otro tipo de producción, digamos, nuevo cine argentino, que no tenía nada que ver con esta película. Esta película era una película muy de producción, con mucho lujo de producción, ¿no? Digamos que no tenían casi parecido con lo que era la ola de ese momento, ¿no? Julia hizo una primera película por ahí no típica de una ópera prima, ¿no? Una primera película muy ambiciosa desde la producción. Ahora estaba pensando que la producción es uno de esos rubros, digamos, donde al igual que la dirección, estás presente en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, ¿no? Sí, es un vínculo de muchísimos años. Digamos, a diferencia de otra gente con la que me estoy charlando y entrevistando, o mi propia experiencia, que yo en general entro más hacia la postproducción, por más que pueda leer un guión antes del rodaje o eventualmente pueda estar. ¿Qué parte del proceso disfrutas más y cuál menos? ¿O cuál padeces? Me imagino que debe suceder ambas cosas con los dos, ¿no? Pero no me gusta nada el rodaje. Me resulta una cosa súper aburrida desde que no soy en el rodaje una parte activa, digamos, si fuera asistente de producción o, digamos, si tuviera una actividad concreta en el set, siempre la paso mejor que cuando voy de productora, que vas a mirar, qué sé yo, te pide que le firme cheque. Ir a rodaje siempre, igual que cuando los productores ejecutivos o productores vamos a rodaje, siempre es un lío porque siempre surgen los problemas que nunca surgen. Además, pero no intervenís de repente si ves una actuación que no te convence o tratás de no meterte ahí. Para nada. Ajá. Casi nunca, excepto que cuando hicimos Hermanas, Julia y yo éramos lo somos, ¿no? Pero éramos muy cercanas, muy amigas y teníamos mucho diálogo. Sí, puedo estar y en ese momento lo hacía, podía estar en el video assist y opinar un poco, pero me parece que el rodaje es es un momento del director, digamos, que si no llegaste al rodaje con las ideas claras, otro más que hable te confunde más, digamos. Ya hay mucha gente opinando porque está el asistente de dirección, indudablemente el director de arte, el director de foto. Entonces, en general no es mi estilo meterme en donde no me llaman
Y me parece que los rodajes tienen de por sí una carga de tensión muy grande, entonces yo trato de ser más bien facilitadora. Si veo algo que me parece espantoso, pero prefiero ver los materiales del día antes que estar en el rodaje. Puedo colaborar más diciendo, che, por ahí falta una toma, o quizás, ¿por qué no se rehace alguna? Que en el momento que sabés o sabemos los que estamos en set a veces, que son momentos muy tensos, no se aporta mucho. Por lo menos yo no siento que aporte mucho. Mis momentos preferidos siempre son el desarrollo de los proyectos me encanta. Ahí sí siento que puedo aportar. La elección del casting es algo extraordinario porque te reís y pensás los delirios más grandes del mundo, ¿no? Y siempre es muy divertido poner rostros en algo que está en un papel. Entonces me gusta mucho y suelo ser muy intensa en mis devoluciones de guión, digamos, intensa en el sentido de que lo hago con... Entiendo que las películas son de los directores y que los directores y las directoras tienen que hacer su camino. Pero yo ahí en la etapa de desarrollo participo mucho. Y el montaje me encanta. Si pudiera dedicarme solo a la etapa de postproducción, con gusto lo haría. Me encanta ver los materiales, me encanta hacer mis devoluciones sobre los cortes. Y en general siento que suelen ser útiles. ¿Y con los rubros técnicos cómo te llevas? Creo que bien. Pero digo, hay que preguntarle a los técnicos. No, está bien, pero digo, ¿qué te pasa a vos? Digo, disfrutás más, así como el casting, pero no sé, con el vestuario, con la fotografía, digamos, hay algo, o sea, teniendo una experiencia con fotografía, habiendo estudiado eso, ¿cuánto te involucrás, por ejemplo? No, bueno, foto y arte son dos rubros en los que me involucro mucho, siempre que puedo, digamos, pero... Tampoco es que sea tan fácil, porque cada jefe de equipo tiene sus ideas muy claras, pero en el momento de la preproducción participo mucho, en general en todos los rubros. Poner el vestuario es algo que nunca entiendo y que sé que quien lo haga no le tengo que decir nada porque seguro lo va a hacer bien, digamos, no creo que pueda aportar mucho. Sí en caracterizaciones generales, pero como no soy una fanática del rubro vestuario, porque conozco menos, digamos. Claro, lo delegás, digamos, te entregás más. Pero sí interactúo siempre que puedo con fotografía y con arte, y en la postproducción, después de un primer corte en el que nunca me meto, porque me parece que eso tiene que ser un trabajo que tiene que ser entre montajista y director o directora, también interactúo bastante, me encanta el sonido también, digamos, me parece que es esa otra dimensión de la película que solamente aparece en la postproducción, y me gusta mucho todo el proceso, digamos, como la película se va corporizando, ¿no? Y después, el acompañamiento después de la película, ¿qué te pasa con eso? Y todo lo que es de exhibición y distribución me gusta muchísimo, digamos, considero que es... Digamos, después de la gestión de los recursos económicos para hacer la película, lo siguiente más importante que un productor debería hacer es conseguir su lugar de exhibición, de lanzamiento, de estreno. Me siento siempre muy responsable de que la película se vea, a veces con más o menos suerte, digamos, a veces con más o menos recursos, a veces con más o menos éxito, pero no puedo imaginar una película que no tenga un público, ¿no? Aunque sea el público que sea, ¿no? Entonces toda la etapa de exhibición para mí es muy intensa, quizás es la que en donde más sufro porque es una tarea compleja, porque tenés que interactuar con gente que también está más lejos de la película. A veces es una gloria, yo tengo, qué sé yo, relaciones de amor-odio con todos mis distribuidores en general, relaciones de odio-amor con la mayor parte de los exhibidores. Pero, digamos, ¿para qué hiciste la movida de hacer una película si no la vas a mostrar y no vas a hacer lo máximo para que la mayor cantidad de gente la vea para su nicho? A lo mejor es una película para tantos espectadores, para millones o para miles, no importa, pero darla a conocer para mí es fundamental, ¿no? Está bueno, te lo pregunto yo desde cierta ignorancia, pero también se me ocurre que a mucha gente le debe pasar de llegar tan agotados, ¿no? a la finalización de la realización de una película, ¿no? A poder terminarla. En países como los nuestros, donde hay que sortear tantos obstáculos, y a veces creo que algunos productores, incluso directores, llegan como agotados y casi sin fuerzas para lo que viene después. Y me parece que, como vos decís, ¿no? Que es tan importante como haber podido hacerla, ¿no? Es que sí, las dos cosas. En general se llega sin fuerzas y con pocos recursos. Pero bueno, yo siento que ahí renuevo mis energías. Claro, es eso, es una renovación, ¿no? Sí, es como cuando haces corres y tomas aire, como que es como superar una etapa y vas a la siguiente. Después con el tiempo siempre he tratado de tener
cercano en el proyecto a un distribuidor desde el comienzo, porque eso de alguna manera lo involucra más y hace que esté atento y que te ayude a pensar. Hay cosas que uno jamás piensa, como no son nunca las prioridades en un rodaje, como las fotos de foto fija. Claro, sí, sí. Cada vez que pedís una foto de foto fija te dicen, no hay tiempo, no esto, no lo otro. Después te regalo el póster. Bueno, lo hablamos acá con los chicos de Boogeyman. Ellos son los reyes del sufrimiento. Claro, tal cual. Lo padecen siempre. A los Boogie les mandamos cualquier cosa. ¿Y con esto qué podés hacer? Y hay 3 fotos locas o unos screen de pantalla, lo que sea. Y vos decís, pero... y son elementos fundamentales que yo los fui aprendiendo con el tiempo. Si vos no tenés cómo comunicar la película, podés tener una perla, pero ¿cómo haces para contarle a la gente? Entonces yo trato, en la medida de lo posible, ¿no?, de introducir esas cuestiones en los rodajes también, ¿no?, que haya un material, tener unas entrevistas con los actores, en fin, con materiales promocionales que uno no los visualiza en el momento de rodaje, mucho menos quien está en el día a día, ¿no? Y después es un verdadero problema. Bueno, ¿y cómo siguió la historia después? ¿Seguiste enganchada con la ficción? ¿Sentiste que encontraste tu lugar en el mundo? Mirá, me quedé con tantas deudas de esa película que no podía seguir más que seguir trabajando para pagarlas, de verdad. Digamos. Fueron deudas personales, digamos. Y sí, fueron deudas personales, uh-huh. Sí, y muchos de los técnicos que hoy trabajan saben que les terminé pagando algunos años más tarde algunos dineros que les debía. Fue una película muy complicada de hacer realmente y las deudas económicas fueron un asunto, pero por otro lado quedé en vinculación con gente que me interesaba mucho. ¿Y vos ya te sentías cómoda con ese rol? ¿Encontraste como tu lugar, más allá que yo sé que el documental lo tenés en tu corazón y que siempre estás pensando otros proyectos, pero sentías que tu lugar ya era de productora? Sí, sentía que mi lugar era de productora. Sentía que tenía mucho que podía aprender en ese lugar y mucho que podía hacer, y que era un lugar que podía ser facilitador de otras personas que quisieran hacer sus películas y no pudieran. Entonces, rápidamente me encontré con otro proyecto y lo produje, hice Los Muertos de Lisandro Alonso, que fue una experiencia súper impresionante también. Una película como mucho más artística. Nada que ver con Hermanas, por lo menos en sus condiciones de producción, era saltar a otra experimentación. Y luego nuestros coproductores en Hermanas, Tornasol Films de España, y yo quedamos como muy amigos, ¿no? Tornasol es un matrimonio, Gerardo y Mariela, y quedamos muy amigos y como teníamos en común el tipo de películas que nos gustaba ver y eventualmente hacer, aparentemente en ese momento. Y entonces en un momento me propusieron que formáramos una sociedad juntos. Yo tenía mi propia empresa y la sigo teniendo. ¿Para coproducir entre los dos países? Para generar proyectos juntos que fueran más cómodos y donde ellos pudiéramos presentarnos unos a los otros proyectos que nos interesaran. Entonces me dijeron, bueno, elegí un guión que quieras, que te gustaría producir, y vemos la manera de coproducirlo y vemos cómo funcionamos trabajando juntos como socios, y ahí nació Haddock Films, como una manera de vehiculizar la coproducción también. Y bueno, entonces a partir de eso rodamos otra película y ya después de ahí no paras más. No parar. O felizmente, ¿no? Ahora fue producción de Haddock Films, El secreto de sus ojos. Sí. ¿Y se imaginan en algún momento que iban a terminar en un lugar de tan alta exposición, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, también esto vino un poco de la mano de Gerardo y Mariela, porque ellos como coproductores habían hecho las películas anteriores de Juan, Luna de Avellaneda y El hijo de la novia, eran coproducciones de otra productora argentina con España. Y nosotros estábamos filmando aquí en Buenos Aires una película de Gerardo, de mi socio, que además de productor es director. Estábamos haciendo El corredor nocturno, una película con Miguel Ángel Solá y con Leo Baraglia. Y ellos estaban conversando con Juan en participar. Claro, un proyecto que igual estaba bastante encaminado como para hacerse, porque como ya tenía las fechas de Ricardo, etcétera, digamos, era un proyecto que medio que había que hacerlo. Y en ese momento el productor habitual de Juan en Argentina, que era GEMSA, Jorge Estrada Mora, decidió no entrar en el proyecto. Desconozco las razones, pero
quizás porque era un proyecto de otras características, no típica, no la película que uno se imaginaba más la de Campanella, no una comedia dramática, esto era otra cosa. Se fue del proyecto. Y entonces Gerardo y Mariela le dijeron, bueno, mirá, si necesitas un productor argentino, aquí está Vanessa. y fue extraordinario. Yo leí el guión en una noche y me pasó, creo, con ese guión lo que no sé si me ha pasado alguna otra vez, que es que terminé llorando. Y yo dije, esto es rarísimo, porque era un guión, yo estaba mirándolo como desglosándolo, pensando en medio en Excel, era mi lectura, porque había que tomar una decisión pronto de si entrar o no entrar en el proyecto. Y fue súper emocionante, digamos, para mí. Hay escenas de la película que yo me las imaginé en el momento en que leí el guión. No me olvido nunca de la emoción que me produjo en algunos momentos ese guión. Y después esas que te las imaginabas resultaron ser como las imaginaste. Mejores. Ajá, qué mejores. Lindo eso. O sea, no dudaste en ningún momento. Terminaste de leerlo y dijiste... Ya está, ¿qué hay que hacer? Y ese elenco, digamos, la decisión de incorporar a Guillermo Francella de esa manera, todo me parecían aciertos de Campanella, la verdad. ¿Tuviste alguna participación, digamos, hiciste devoluciones sobre el guión o sentías que ya estaba tan cerrado que no había nada que decir? No había nada que decir. No, el guión era una joya. Luego sí estuvimos como más activos en el rodaje y por supuesto en la postproducción, pero yo dije sí, no dudé ni un segundo. Y luego cuando vimos la peli terminada, bueno, era choqueante porque era una película muy por fuera de lo que habían sido las películas taquilleras de Juan, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿y qué irá a pasar con esta película? Me acuerdo montones de conversaciones con España y Skype y con Axel Kuchevaski, que también estaba muy amigo de Juan y siempre estuvo participando intensamente en todo el proyecto. ¿Qué pasará? ¿No? También ahí hubo mucha discusión sobre el afiche y qué es lo que hay que mostrar y qué es lo que no hay que mostrar y si Guillermo sí, si Guillermo no. Hubo un montón de conversaciones buenísimas, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje. Pero cuando vi digamos, lo que sería el corte final de la peli, porque hubo también mucho trabajo de montaje, un año y pico de postproducción, mucho trabajo de lo que eran los efectos especiales, visuales, claro, ¿no? Que llevaron un tiempo de locos. Y vos la veías y te dabas cuenta de que era algo grande. ¿Tuvieron problemas de presupuesto, por ejemplo, una película así? ¿O siempre se contó con...? Bueno, Juan ya venía con experiencia de otras películas y que habían sido exitosas. Supongo que eso facilitaba un poco las cosas. No fue difícil armar la estructura financiera de la película. En general todo el mundo la mayoría tenía interés en apoyar el proyecto. No fue una película extraordinariamente cara, si ahora nadie me creería, pero se filmó en 6 semanas y 2 días, ¿no? Y, sí tuvo una gran apuesta en la postproducción y una gran apuesta personal de Campanella de armar todo un equipo de postproducción y hacer todos los efectos aquí, que fue una jugada intensa porque estuvimos llegando con muy poquito tiempo a la fecha de estreno con las escenas. Que ya estaba pautada, digamos. Que ya estaba pautada antes de empezar a rodar, porque Campanella te pone la fecha de estreno y después vemos cómo lo hacemos. Él tenía muy claro cuándo quería estrenar y fue muy, muy inteligente en su fecha. ¿Pero por qué? Porque, ¿en qué sentido? Como se está estrenando ahora, digamos, estas semanas, que son las semanas de agosto, post vacaciones de invierno, es como el momento de los estrenos de cine argentino, porque baja un poco el estreno de películas internacionales grandes para niños y queda como un vacío, digamos, y ese es un momento en que, por eso ahora hay tanta... Las grandes se han nacionales. Juntado las grandes claro. nacionales. En aquel momento, que fue hace 8 años, la grande nacional era esa. Ese año igual estrenamos 2 películas enormes hechas por Haddock, El Secreto y Las Viudas de los Jueves, de Marcelo Piñeiro, con un mes de diferencia. Así que fue impresionante la sensación en un momento en que la gente recién estaba reconectando con nuestro cine, porque estábamos justo en un momento en que la asistencia del público al cine argentino había bajado mucho, ¿no? Como un poco pensando en esa cosa de no se escucha bien, es aburrido. Como esa, ¿Qué año fue 2009. Esto? 2009, claro, bueno, un poco post-crisis, ¿no? Sí. Si bien habían pasado varios años, me parece que esta mirada que tenía el público argentino sobre el cine argentino tal vez tenía que ver con un cine que estaba empobrecido, ¿no? Sí, que se había hecho con mucha inteligencia, pero con muy poquitos recursos y también a veces la necesidad de cambiar, ¿no? Y la propuesta del Secreto, ni te digo la propuesta de Las Viudas, eran unas propuestas de producción grandes, ¿no? Asombrosas para ese momento.
Y hubo ahí una reconexión muy intensa. La asistencia al cine argentino empezó a subir ahí en ese año y nunca más dejó de subir, digamos. Estábamos como en un 7% de asistencia a ver cine argentino y ahora estamos en un 15, 16 y siempre fue progresivamente hacia arriba, ¿no? Bueno, y contame todo lo que te pasó con esa película, digamos, porque fueron muchas cosas. Y sí, fue un año muy divertido. Fue un año muy divertido, fuimos a San Sebastián, no ganamos ningún premio, bueno, todo era muy curioso, muy divertido y bueno, fue la nominación a la Academia, a los premios Oscar. Ahora, ¿no habían ganado en otros festivales que se habían presentado? No habíamos ganado en ningún lado. O sea... Era muy gracioso, porque decías, pero qué raro, ¿no? No, en San Sebastián siempre me acuerdo porque fuimos con altísimas expectativas, dijimos, bueno, Ricardo gana mejor actor, indudable, ¿no? Y bueno, termina San Sebastián y no eran unos premios totalmente afuera del estilo de nuestra película. Eran premios, me acuerdo perfecto, de cine mucho más arte independiente. El que ganó mejor actor en ese momento era un chico con una discapacidad mental que había hecho en una película española, me parece. Parecía como si el mundo no estuviera buscando esa película. Claro, y además lo que se suele dar es que en los distintos festivales están las mismas películas de ese año y siempre hay como algunas rivalidades, son 2 o 3 películas que van juntas a varios festivales, ¿no? ¿Cuál era la competencia? ¿Había alguna película argentina o de otro país que sentías que era la rival constante? Claro, sí, teníamos La Cinta Blanca. Esa era la rival, pero claro. Era la película, de hecho fue una de las rivales más potentes en el Oscar. Entonces, claro, te encontrabas ahí y no pegábamos una con los festivales. Decimos, bueno, no es de festivales, evidentemente es de público, con 2,5 millones de espectadores, evidentemente sí, a la gente le interesa, a los festivales no. Tampoco te asombra, eso a veces pasa. Claro, pero supongo que eso les bajaba un poco las expectativas con respecto al Oscar. Claro, bueno, era raro porque hasta ahí, sí, digamos, ese circuito no había sido benevolente. Y tampoco luego, había tantas experiencias argentinas que pasen las distintas etapas, ¿no? No las había, veníamos de digamos, los festivales estaban además muy acostumbrados a recibir un cine argentino muy distinto, ¿no? Un cine verdaderamente mucho más de ensayo, de arte, no tan industrial. Entonces, de repente esto les parecía una rareza. Si bien Juan es un director que sí era muy conocido antes de la película, antes del Secreto, no terminaba de estar vinculado con el mundo del festival de arte. Entonces ahí era como medio crujiente la cosa. Luego cuando salió nominada la película por Argentina, bueno, las expectativas, ¿no? Pasamos esa primera ronda de las 9 y quedamos en los 5 candidatos. Que ya van a la ceremonia. No podían creer. Fue una genialidad total. No. Yo siempre me río porque era tal la alegría y la emoción y casi te digo la fantasía, pues esto puede estar pasando. Claro, era como increíble. Increíble. ¿Y quiénes viajaron? Y bueno, eso fue todo muy divertido. Viajamos muchas personas, era una delegación gigante, todos nos pagamos nuestros pasajes y fuimos porque mirá si no ibas a ir. Ah, la academia la academia te da un gran abrazo y te da 4 entradas. Ajá. Entradas, no los pasajes ni los hoteles. Nada, absolutamente nada. Ah, mirá qué curioso. No, la academia ya es un honor que te nominen. Bueno, pero yo tenía la fantasía de que te invitaban a tu familia, hasta primos segundos. Cero nada. No. Te invitan a un delicioso cóctel y a unos eventos que son súper lindos, pero todos nosotros, los que fuimos de Argentina, de España, de todos lados, nos pagamos nuestros pasajes y éramos una banda de amigos locos por Sunset Boulevard. Y en general la gente de los distintos países tiende a parar en los mismos hoteles, por Bueno, ejemplo. nosotros estábamos con Haneke y su familia, entonces nos bañábamos ahí en la piscina de un hotelito muy barato y muy simpático que había ahí en el centro de Los Ángeles, y compartíamos. Y estaba en ese momento Claudia Llosa también, que había sido nominada con La Teta Asustada. Sí, justo casualmente, pero quiero decir, fue una casualidad, digamos, no se arma un mundo del festival, de la entrega de Oscar, porque además el Oscar a la película extranjera es una particularidad dentro del mundo de los Oscar. Claro, no es lo más importante para ellos. No es lo más importante para ellos, funcionás como en unas funciones especiales donde se pasa la película, hay unas charlas con los directores que son espectaculares y los miembros de la academia van.
Está la entrega de diplomas de la academia que te las entregan, qué sé yo, Oliver Stone, académicos diversos, te dan tu diploma de nominado. ¿Y eso cuánto dura, digamos? Todo ese evento fue de jueves a domingo. Jueves ya había conferencias de prensa, etcétera. Después el viernes fue la fiesta de los nominados, que fue una cosa así alucinante porque entrabas en un salón hermoso de la academia que tiene todos unos Óscares gigantescos, ¿no? Y la cosa que decías, ¿qué estoy haciendo acá? Y te encontrabas realmente ahí sí con quien se te ocurriera, ¿no? Con quien quieras, que te decía, usted está nominado, Meryl Streep. Yo decía, le estoy dando la mano a Meryl Streep, esto no puede estar pasando. Qué lindo. Muy lindo. Muy, muy simpático. Fue una experiencia hermosa. Y bueno, y de acá, Juan estaba en Estados Unidos trabajando, pero fue su familia, fue gente de 100 bares, su productora, Muriel Cabeza, que era la productora ejecutiva. Dejado fuimos todos los que pudimos, se juntó mi abogada, todo el mundo se juntó, se pagó su pasaje, vamos. Claro, que me imagino que ya la experiencia en sí misma, con todas las fantasías que despierta, debe superar a las expectativas tal vez de ganar o no. O sea, no sé cómo juega ahí el deseo de ganar. Es como que ya estar ahí es muy increíble. Ya estar ahí es muy increíble y yo estaba segura que íbamos a ganar. ¿En serio? Sí, ¿Lo sabías? Sí, me dio la impresión de que hay un evento que fue el sábado a la mañana, que es este evento donde se reúnen, hay un panel de los directores de las 5 películas nominadas con un experto que las ha visto y les hace unas preguntas muy interesantes sobre planteos de fotografía, dirección de actores, una cosa súper, súper interesante, y es un salón para quizás 1000 y pico, 2000 personas, como un teatro que está en la academia, y los invitados son alguna parte de tu equipo, es decir, puedes invitar como hasta 10 personas, creo, por delegación, y después todo el resto son miembros de la academia, y nada más, digamos, y algo de periodismo. Pero es como una actividad interna. Y para ese evento a todos nos habían pedido permiso para usar un fragmento de la película. Y nosotros quisimos mandar el fragmento que nosotros queríamos, y la academia nos dijo, no, el fragmento lo elegimos nosotros. Bueno, cuando nos dijeron qué fragmento era, yo dije, ¿por qué esto? Uh-huh. Y cuando lo veo, estaba Juan hablando, explicando, entonces dicen, bueno, ahora vamos a ver este fragmento para que comentara. Y lo pasan, y yo veo la reacción de la gente, y digo, wow, porque todo el mundo hubiera o no hubiera visto la película, probablemente la mayoría no. Con ese fragmento, que eran 3 minutos de la película, se rieron y digamos, funcionó algo que en la película funcionaba, que era estos toques de humor, y me pareció impresionante. ¿Cuál era la escena? Es la escena en la que cuando quieren volver a abrir la causa de la chica asesinada, Ricardo entra a ver a Soledad y ella cree que va a hablarle de algo romántico, y ella le dice cierra la puerta, y él dice no, y aparece Guillermo porque le quieren hablar de la causa, y ella dice no, deja la puerta abierta. Para mí no era en todo caso la escena. Claro. La gente la entendió perfecto, ¿no? Perfectamente. Y hubo una corriente de mucha simpatía. Y muchas de esas personas probablemente habían sido votantes de la película. Claro. Entonces yo ese día dije, listo. Mira. Funcionó. Y bueno, fue fascinante. Y funcionó. Fue fascinante, nos matamos de la risa. Yo estaba con Guillermo el día de la entrega de premios, porque empieza muy temprano todo eso, a las 3 de la tarde te buscan y ya quedas allí por muchísimas horas. Y como te contaba, hay 4 invitaciones. Nosotros a la Argentina y empujando habíamos logrado otras 2, entonces éramos 6. Ajá. Y las invitaciones posta, las que estaban formales, una era para Juan y para su esposa, lógicamente, Cecilia Monti, que además era la vestuarista de la película, y mis socios españoles, Gerardo y Mariela, que son un matrimonio, tenían las otras 2 postas, porque además eran los productores principales de la película. Económicamente España era mayoritaria o casi mayoritaria, que íbamos a discutir. Y Guillermo y yo teníamos otras 2 entradas que, bueno, eran 2 entradas, digamos. No sabían. Saqué una foto, cuando me la dieron saqué una foto porque una entrada negra y dorada, viste, a los Oscars, una cosa de loco. Bueno, entonces vamos todos de frac y vestidos y largos y tacos y todo, y pasás la seguridad, que es una cosa tremenda, viste, con la guardia civil, todo un delirio. Te lleva una limusina como a unas 4 cuadras del teatro, todo eso lo tenés que caminar, después la alfombra, todo sentía que estaba en un sueño directamente. Claro. Bueno, alfombra, un cóctel de recepción, todo eso eran las 5 de la tarde, y bueno, encaramos hacia la platea del teatro,
Y nos dicen, no, su entrada es arriba. Tenía un número de Sí, asiento. era un número todo, digamos, números contados. Bueno, subimos un piso. Guillermo decía, che, ¿y esto? Y Guillermo y yo hablamos cero inglés. Inglés indígena. Yo digo, no voy a aprender nunca inglés porque ya me gané el Oscar, no necesito aprenderlo. Lo que fue, tuvimos horas, un buen rato hasta que nos ubicaron. Cuando llegamos, era arriba de todo, un lugar lejanísimo. El gallinero. El gallinero total. Claro. Guillermo se fastidió un poco. Me dice, bueno, mira, no, yo qué sé, yo me voy. No, le digo, estás loco, vamos a ganar, ¿cómo te vas? No, vamos a bajar. Intentemos bajar. Entonces nos pasamos mucho rato de la ceremonia intentando convencer a los de seguridad del teatro de que teníamos que bajar. Y los tipos decían, ¿pero por qué? Porque vamos a ganar el Oscar. Los tipos se morían de la risa. Y entre la gracia natural de Guillermo, yo que ponía cara de perrito mojado, con los zapatos en la mano porque me dolían tanto los pies, mis tacos los uso muy poquito, con unos vestidos y qué sé yo, y nos cruzábamos con los que habían ganado el año anterior, que era Quiere ser millonario, los indios. Ajá. Y nos decían, ¡ay, van a ganar! ¡Y felicidades! Y todo en unos ingleses raros, digamos. Ahora, ¿y a dónde intentaban acceder? A la platea para poder llegar al escenario. Rápidamente, una vez que... Yo estaba, pero segura, ¿no? Dije, Guillermo, no nos vamos a ir a ningún lado, vamos a lograr llegar a estar cerca del escenario. Mientras... Le escribía yo por mensajes a Mariela, mi socia que estaba en la platea, diciéndole, hace que nos abran, no podemos no estar, si ganamos no puede no estar Guillermo, es una barbaridad, bla, bla. Fue un delirio todo. Pero, digo, ¿había butacas libres en la platea? No, o sea, ¿dónde te ibas a ubicar? Quedamos parados en un costado del escenario y minutos después fue la nominación, pero te digo, por lo menos 40 minutos estuvimos negociando con todos los seguridad que eran... unos patobicas gigantes, que además no podían entender qué hacíamos nosotros intentando ir al revés de lo que teníamos que hacer, y les decíamos, no, I am the principal character of the... ¿Qué cosa? Y yo era, I am the producer of the... Todo en estos términos. Y los tipos se simpatizaban, porque eran, claro, evidentemente... No hablaban español, no había nadie... Después terminamos dando con uno que sí hablaba español, y con ese terminamos logrando que nos abriera la entrada a la sala. Pues imagínate que eso es televisado al mundo entero, hay unas reglas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, a pura fuerza de caradurismo y de simpatía, llegamos ahí a la zona de la platea y nos quedamos en un costado. Que nos hizo pasar nos dijo, miren, de acá no se muevan. Y cuando dijeron el nombre de la película... Si ves la emisión, todavía se escuchan nuestros gritos porque estábamos muy cerca, entonces yo gritamos bien. Y entramos, salimos corriendo y nos subimos al escenario. Dijimos, esta no nos la perdemos, y ahí estuvimos. Y fue algo... Un momento increíble. Increíble. Yo solo pensaba, no me tengo que caer. Le dije, Guillermo, por favor, dame el brazo, no me puedo caer subiendo las escalinatas. Hay millones de personas mirando. Yo estaba focalizada en no caerme. Ahora, y después con la fiesta, todo eso es como una nube de pedos, ¿no? Es como uno vive en una irrealidad total. Sí, no. Después hay una fiesta en el mismo teatro, que es el baile del gobernador, que era Schwarzenegger en ese momento. Y ahí... En ese lugar, que es una fiesta gigante donde están todos los ganadores, le ponen al Oscar el nombre de la película, porque el Oscar te lo dan sin nada. Mira. Y ahí entonces tenés que hacer una pequeña cola y te ponen el nombre y el... Qué linda foto, la gente haciendo la cola con su Oscar vacío. No podés. No te dejan sacar fotos. No. En algún momento, en una época que no fue en nuestro año, en una época retiraban los teléfonos, ya ahí no, por suerte, pero no te dejan si andás con el telefonito. Pero igual, digo, qué imagen, ¿no? Estaban todos, estaba aquí Juan esperando, y Catherine Bigelow, que había ganado mejor directora y mejor película, y quien se te ocurriera. Y esa fue ahí un momento súper emocionante, pero nosotros queríamos volver al hotel donde estaba todo nuestro grupo de gente. Festejar. Porque festejar con los amigos. Ahí con éramos equipo. Un poco extranjeros, de algún modo, ¿no? Ahora, ¿volvieron a compartir pileta con Haneke? ¿O ya él no quiso? Ya no lo vi más a Haneke. Igual después le tocó el suyo, ¿no? Pero no, igual Haneke un caballero, nos súper felicitó, por supuesto. Y bueno, entonces después de la fiesta, vos pensás que nosotros habíamos empezado todo realidad a las 3 de la tarde y era quizás las 2 o 1 y pico de la mañana cuando promediaba la fiesta esta más formal. Así que bueno, llegado a un punto volvimos a la limusín que nos esperaba y fue muy bueno
porque nos sentamos todos y pegamos un grito. Yo creo que... pero fue algo como natural, que es natural, nadie lo vio. Fue una locura, ¿viste? El tipo nos miró, los indios totales, pegamos un grito de alegría inmenso y ahí volvimos al hotel donde estaba el resto de la gente, había conferencia de prensa, es decir, había mucha actividad, digamos, fue mucha tarea, hasta que logramos terminar en nuestro modesto hotelito, sacándonos fotos y tomando lo que se pudiera tomar, que no era fácil porque después de tal hora no te sirve más alcohol. Mira, ¿en Los Ángeles en general? En Los Ángeles en general, después de la medianoche, o depende de los lugares, no. Entonces estábamos ahí ¿Y volvían al día siguiente? Nos quedamos un día, que también, bueno, además como estábamos a contrahorario de la Argentina, cuando nos fuimos a dormir empezó a llamar todo el mundo a la Cancillería y esto y lo otro, porque claro, es un reconocimiento internacional muy importante, entonces querían hablar con Juan, había notas, tuvimos que ir a hacer unos satélites a un lugar, estuvimos como todo un día muy intenso en Los Ángeles y el martes nos volvimos. Y fue muy simpático porque volvíamos fuimos y volvíamos en turista, ¿no? Lógicamente. Y volvía Cecilia, la mujer de Juan, con su hijito. Y entonces yo de caradura, era un vuelo muy complicado, que había que hacer como 2 stops, no, y no es muy fácil llegar a Los Ángeles, o en ese momento no era muy fácil. Entonces en un momento voy en una de las escalas, fui ahí el stand de la aerolínea a decir, bueno, intentar pasarla a Cecilia a la clase ejecutiva, que es que no había lugar, ¿no? Simplemente. No, ni siquiera podíamos pagar, ¿no? Claro. Entonces, digo, pero nosotros acabamos de ganar el Oscar y el Oscar lo llevábamos con nosotros. Era una cosa muy rara. Entonces se lo muestro, ¿no? Y quedaron todos flasheados, claro, porque es un flashback. Sí. Y bueno, nos dijeron, no, lamentablemente, no. Llegamos y cuando el avión aterrizó aquí en Ezeiza, el comandante dijo, bueno, aquí llegan los ganadores del Oscar, bla, 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 y todo el mundo aplaudiendo, la cosa, todo el delirio seguía, ¿no? ¿Y cómo siguió para vos? O sea, obviamente que todo es positivo y uno ve eso y se puede imaginar todas las emociones. Ahora, también se puede convertir como en un peso, ¿no? Como una presión de alguna manera. ¿Lo viviste de alguna manera así? ¿Sentiste algo de eso o no? Personalmente no, porque mi ego lo tengo siempre bastante controlado. Entonces, en ese aspecto no, para mí todo fue positivo. Uh-huh. Me dio oportunidad de hablar con gente que antes quizás yo no estaba en su radar, como productora. Al año siguiente de hacer esa película hicimos una ópera prima de Miguel Cohen, otro tipo de película, digamos. ¿No sentiste que tenías que ganar otro ahora? Me encantaría, no te digo que no, con gusto creo que podríamos ganar otro pronto, no, encantadísima de la vida, pero creo que es distinto para un director. Por supuesto, el Oscar a Mejor Película Extranjera es un Oscar al director, en principio, ¿no? Entonces entiendo que eso puede hacer una cierta presión. Para mí fue todo extremadamente feliz, gracioso y positivo. Lo único que lamenté fue que mis padres ya no vivieran, porque se hubieran sentido muy contentos y orgullosos. Pero no, nunca sentí presión. Me dio libertad. Un día nos llamó Viggo Mortensen y nos dijo, leí un guión de tal directora argentina, lo quiero hacer, y lo pudimos hacer. Claro, y probablemente el hecho de que hubiéramos ganado el Oscar sirvió abrió muchas puertas. Indudablemente. Claro. Bueno, qué hermosa experiencia. No te voy a pedir que me cuentes una anécdota ahora. Y te conté la anécdota. Imagínate ahora decir, bueno, contame alguna anécdota con respecto al cine. Bueno, la última pregunta así para cerrar, que le hago a todos, es ¿cómo ves el futuro del cine? Trabajoso. Veo el futuro del cine trabajoso no por el cine, sino por el contexto, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos en un momento difícil de nuestro país, de nuestra región. Digamos, en la Argentina y en la región, y te diría en España, digamos, que son mis vínculos más comunes, Francia también, no hay ninguna manera de producir cine sin una asistencia pública importante, y eso es claro y se ha sabido desde hace tanto tiempo, y por eso existe el fomento cinematográfico en todos nuestros países. Ciertos gobiernos no son los más afines a ese fomento, y esto lo estamos viviendo. Llevamos 2 años de mucha parálisis en nuestra actividad, y no porque no seamos creativos y busquemos las mil y una maneras de hacer cosas, sino porque una parte del apoyo es más reticente a ser dado o es más complejo. Y lo veo en general también para la cultura en general, digamos, no creo que sea un problema solo del cine. El cine tiene un aspecto industrial que quien encuentra la manera de trabajarlo
tiene más posibilidades. Es decir, quien puede sumar toda esa parte más industrial y dar con la película taquillera y tener unos buenos contactos de distribución, exhibición, seguramente no estará tan preocupado. Pero para un tipo de películas que tienen una búsqueda más artística y más experimental, es un momento complicado. Y es una pena, porque lo que hemos construido en relación a la pluralidad de cosas que hacemos en nuestro país, sería penoso que eso se achicara, ¿no? Ahora, y con los nuevos soportes que hay ahora y el streaming, ¿no encontrás que va a haber como una renovación y unas nuevas posibilidades para otros tipos de cine, menos comerciales? Ojalá que las plataformas y las nuevas posibilidades de lo on demand sean un espacio. No me queda claro todavía que lo sean, sinceramente. Sí, digamos, hay muchas más pantallas, esto es muy, muy cierto, y es verdad que uno puede proponer proyectos para distintas pantallas, pero un poco el cine es una particularidad dentro del mundo del audiovisual, digamos, no es lo mismo hacer una película que hacer una serie, por muy extraordinaria que sea la serie, ¿no? Un poco Lucrecia Martel decía un día discutiendo acerca de la producción de series y qué sé yo, que lo que se te piden son contenidos, y es cierto eso. En general, cuando uno empieza a conversar con las plataformas y en la búsqueda de que buscan, hay como unas matrices que hay que llenar que son muy distintas a la libertad que uno tiene al hacer una película. Uno hace una película sin estar necesitando encajar en tiempos, siempre hay que encajar un poco en todo, pero quiero decir, sin estar tan formateado previamente. Yo igual agradezco, soy muy fanática de las series y producimos todo tipo de formatos, pero hay en el cine una cuestión de lo artístico, de la búsqueda para una palabra que no le va a gustar mucho a nadie, pero de un cierto mensaje, digamos, no solo el entretenimiento, que también está súper, y a mí me encantan las películas de entretenimiento. Hay algo más que no sé si es exactamente lo mismo que lo que se busca o en la televisión o en unas plataformas que sí o sí necesitan rentabilizarse. Entonces, alguna libertad, algo hay que ceder en algún lugar. Como que algo se pierde ahí con... Y capaz que no, y capaz que te estoy diciendo algo que mañana o en unos meses lo podemos reconversar. También hay modos de producir muchísimo más económicos, es decir, ahora se pueden hacer obras preciosas con equipos muy sencillos y eso llega a la gente, eso también es interesante. Creo que hay como una especie de recambio también en qué tipo de cosas uno hace. Yo soy como de la vieja escuela en todo caso. Yo creo que el cine sigue viviendo porque es muy divertido, siempre es divertido ir a ver una película en una sala, es una experiencia única, nada te lo reemplaza, creo que eso sí seguirá estando presente. Y las otras pantallas son nuevas oportunidades que yo creo que estamos experimentando todavía. Gracias, Vane, la pasé muy bien. Un lujo, un placer. Un lujo tener. Gran placer. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple